El cambio, en mayor o menor medida, es algo que todos vamos a tener que enfrentar. Y el cambio, como todo proceso, tiene una serie de fases. El conocer estas fases nos ayudará a transitar ese cambio de una manera mucho más satisfactoria y a poder enfrentarnos a nuevas situaciones de una forma mucho más asertiva y saludable. Si quieres conocer cuáles son las fases que forman parte del cambio, quédate en este vídeo porque vamos a darle mucha caña. Bueno, muy buenas, bienvenido, bienvenida. Lo primero de todo, me quiero presentar. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com. Soy psicólogo experto en inteligencia emocional y al final me dedico a ayudar tanto a profesionales como a empresas a impulsar su éxito personal y profesional a través del desarrollo de la inteligencia emocional. Si has entrado en el vídeo de hoy es porque quieres conocer cuáles son las fases que forman parte de todo cambio, ya sea a nivel personal o profesional. Pero primero de todo, antes de saber cuáles son las fases del cambio, debemos establecer una base, saber qué es la resistencia al cambio, por qué nos cuesta tanto cambiar, saber cuáles son las causas derivadas de esa resistencia al cambio y cómo podemos reconocerlo, porque si no sé que estoy sufriendo algo o que estoy causando resistencia, ¿cómo voy a poder cambiar algo que no estoy viendo o que no tengo conciencia sobre ello? Si quieres saber más al respecto, echar un vistazo a los vídeos que subí las semanas anteriores que precisamente te hablo de ello. En el primer vídeo tocamos qué es la resistencia, en el segundo las causas y en el tercero aprendemos a reconocer esa resistencia al cambio para, ahora sí, empezar a ponerle solución y entendernos un poquito más qué está pasando. Muchas veces es esa autoconciencia lo que va a determinar si sé gestionar una situación o no, y ese es el primer paso de toda inteligencia emocional. La autoconciencia propia, saber conocerme a mí mismo y qué es lo que me está pasando. Lo que te quiero recordar y lo primero que tenemos que tener muy claro es que todo cambio es un proceso. Es decir, como todo proceso conlleva una serie de pasos, es como una receta. Primero tienes que hacer una cosa, luego la otra, es decir, hay una serie de pasos que normalmente no nos podemos saltar y que es necesario pasar por todos ellos para que al final la receta salga como queremos que salga, ¿no? En este sentido, el cambio es un proceso, no es algo que pasa de la noche a la mañana y que no tiene ningún sentido o que no podamos establecer una serie de fases. ¿Por qué esto es bueno y por qué esto es positivo? Pues es positivo porque cuando yo conozco realmente cuáles son las fases por las cuales tengo que pasar, es todo mucho más sencillo, me da cierta calma, cierta sensación de control y me ayuda a entenderme mucho mejor y a saber que por lo que estoy pasando es algo natural y habitual, que no es algo que solo me esté pasando a mí, sino que le pasa a la mayoría de personas. Llegados a este punto, te quiero compartir cuáles son las 9 fases más típicas cuando nos estamos enfrentando a cualquier cambio en nuestra vida. La primera fase, la primera etapa es una etapa de inmovilidad. Es decir, cuando aparece un cambio en nuestra vida, ya sea elegido o no, o súbito, se produce una fase de inmovilidad, de estabilidad, como que no sé qué está pasando. La primera reacción suele ser negativa, suele ser de parálisis, ¿no? Al final es como que llega ese cambio y no sabemos qué está pasando, necesitamos recabar información sobre la nueva situación y se produce una parálisis porque no sabemos actuar. Esa es la primera fase que debes tener en cuenta en todo cambio. La segunda fase por la que pasamos en todo proceso de cambio es la fase de negación. Esta es posiblemente una de las que se reconoce más fácilmente y es que, como todo cambio, supone una modificación de antiguas estructuras, comportamientos, formas de funcionar. Por lo tanto, lo sentimos como una pérdida, es así, es una realidad. Todo cambio, nuestra mente y nuestro cuerpo, nuestras emociones, lo viven como una pérdida del estado habitual de las cosas para uno nuevo. Por lo tanto, la negación es uno de los estados que más fácil podemos identificar y muchas veces, ¿cómo lo hacemos? Pues no pasa nada, no es posible que esto esté pasando, ¿por qué me está pasando a mí? Es que no puede ser, como que intentamos mirar hacia otro lado, haciendo o actuando como si realmente ese cambio no se estuviera produciendo, pese a que es obvio que está pasando, pero lo negamos porque no queremos perder nuestra situación actual o nos negamos a aceptar que las cosas
ya no son como eran anteriormente. Pasamos así a la tercera fase. Tienes que tener en cuenta que todo cambio pasa por unas fases primero de actitudes más de pasividad, luego unas actitudes más de actividad, luego pasamos una vez más a pasividad y por último llegamos a la fase positiva, la última fase de todas. En este caso entra la actitud de cólera. Hemos pasado de la inmovilidad a la negación, que son muy pasivas, de golpe pasamos a un punto mucho más activo, a la cólera, a la queja, a quejarme, a por qué yo, a cabrearme, ¿no? A maldecir ese cambio, a por qué me tiene que estar pasando esto a mí. Pasamos a una etapa mucho más activa, ya nos hemos cansado de estar pasivos, de estar quejándonos y de hacernos pequeñitos, pasamos a una fase más activa, una fase de cólera en la que intentamos luchar contra ese cambio y pasamos a un estado mucho más de enfado, de estar más irascible, más irritable, todo nos molesta, nos quejamos por todo y estamos como muy a la que salta, muy reactivos. Una vez calmada esa fase de cólera y una vez calmada esa frustración derivada del cambio que quizás no me está gustando, entra una etapa, la etapa número 4 es la etapa de negociación. Es decir, entramos en una etapa en la que se rebaja un poquito la cólera, pero en la medida de lo posible intentamos negociar para mantener el status quo que hasta ahora habíamos mantenido. Es decir, intentamos negociar de alguna manera, mediante alguna estrategia, mantener las cosas como siempre han estado. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que con la cólera no llegamos a nada, que la frustración no nos está ayudando a frenar ese cambio y pasamos a una fase de negociación en la que intentamos de diferentes maneras mantener en la medida de lo posible todos los beneficios que estábamos teniendo de la situación anterior. Es como que intentamos rascar algo. Pasamos ya a la quinta fase. La quinta fase es una fase de angustia. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que realmente empezamos a reconocer y aceptar el cambio y pasamos a una fase de angustia porque nos entra la ansiedad. Empezamos a percibir una situación de incertidumbre, de que no sé cómo va a ir, no sé si lo voy a poder afrontar, no sé si voy a saber actuar. Entra esa angustia y esos nervios porque claro, es algo nuevo, es algo que no conozco y eso me genera una ansiedad terrible. Es esta fase de angustia en la que tenemos que tener más recursos de afrontamiento, sobre todo de gestión emocional. Te dejo por ahí arriba una lista de reproducción con una serie de vídeos al respecto que te pueden ayudar y sobre todo es muy importante que aprendamos a manejar la ansiedad en esta etapa porque es posible que es cuando más nos entre. En este punto ya dejo de luchar en contra del cambio, lo asumo, pero me da miedo porque es algo que no conozco y que es una novedad que tengo que afrontar y no sé si voy a poder. Pasamos ya a la etapa número 6, la etapa de tristeza. Como te decía, pasamos al inicio una pasividad, pasamos a la cólera, actividad, volvemos a bajar a la tristeza, a una etapa más pasiva. En este punto, llegados a este punto, lo que suele pasar es que empezamos a ser más conscientes de la pérdida que ha supuesto el cambio. Es decir, empezamos a ver con cierta nostalgia las cosas, los beneficios que teníamos anteriormente antes del cambio, ¿no? Empezamos a ver más positivas, ¿no? la situación anterior, a tener esa nostalgia, es que antes era todo mejor, es que antes funcionaba todo mejor, aunque no sea así. Esto es importante tenerlo en cuenta. Posiblemente en la situación anterior nos estábamos quejando de un montón de cosas que no funcionaban y que no nos gustaban, pero en esta fase hacia el cambio, en esta fase número 6 del cambio, lo que está pasando es que vemos con nostalgia el pasado y normalmente se nos olvidan las cosas que no nos gustaban de la situación anterior. Llegamos ya a la octava fase, que sería la fase más de pasividad, que sería la fase de depresión. En este punto pues nos notamos ciertamente vacíos, hemos dejado de pelear, hemos asumido que el cambio es real, hemos visto que hay muchas cosas de la situación anterior que nos gustaban, hemos pasado por la angustia, los nervios, por la nostalgia y ahora nos encontramos como agotados, estamos como agotados de pelear, estamos agotados, estamos en un punto muy bajo, estamos en un punto transitorio en el que sentimos cierta frustración, cierto vacío, no sabemos cómo actuar, nuestros niveles de energía están bajando. En este punto es importante tener una lista preparada de cosas que yo sé que me cargan las pilas, actividades, personas, situaciones, experiencias, recuerdos que me ayudan a cargar las pilas y a mantener un estado de actividad mínimo, porque en este punto es el punto en el que tenemos como una crisis de identidad más grande, en el que nos hemos dado cuenta que tenemos que empezar a abandonar nuestra antigua versión y empezar a adaptar una nueva. Pero como todo, me siento vacío porque no sé realmente quién soy,
qué quiero ni dónde quiero ir. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que en esta fase debemos rodearnos de personas que nos carguen las pilas y hacer actividades que en la medida de lo posible nos hagan sentirnos un poquito mejor. Llegamos ya a la última fase del proceso, pero antes de eso, suscríbete para próximos vídeos porque voy a subir mucho más contenido. Este año se viene muchísimo contenido de muchísima calidad, o sea que si no te quieres perder ningún vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba vídeo. Normalmente subo uno a la semana, pero por si acaso, mejor que actives la campanita porque, bueno, si ya me conoces un poquito, sabes que yo soy un obsesivo de aportar y de la mentalidad, me encanta y es posible que a lo mejor suba más vídeos. Por si acaso te suscribes, activas la campanita y nos ahorramos. Pasamos a la octava fase, la fase de asimilación. En este punto ya empezamos a tener cierta motivación, empezamos a sentirnos más activos, empezamos a sentir que volvemos a retomar el control de nuestra vida y es una etapa en la que normalmente pues probamos nuevas cosas, buscamos nuevas oportunidades, quizá pues empiezo a buscar nuevos trabajos que quizá me inspiran o me motivan más, o empiezo con una nueva relación, o pruebo cosas que nunca antes había probado. En este punto es como que nos damos cuenta que, oye, las cosas son como son, el cambio es real, pero ante esta nueva situación yo puedo tomar el control y puedo tener una actitud mucho más proactiva en este cambio para hacerlo mucho más llevadero y volver a identificarme y volver a definirme bajo mis propios estándares. En este punto hemos vuelto otra vez a un punto de actividad. La fase de depresión ha sido la más baja y en la fase de asimilación volvemos a retomar el control de nuestra vida y volvemos a sentir que pese a que las cosas cambien podemos hacer cosas nuevas, cosas diferentes y que podemos crecer e incluso que seguramente nos acabemos encontrando mejor que en la situación anterior. Es en este punto en el que realmente podemos decir que el cambio se ha producido de manera satisfactoria y no nos hemos estancado en ninguna de las fases. Y llegados a este punto conocemos las fases y eso nos puede ayudar a saber cómo puedo actuar. De hecho, estas fases son muy parecidas, por ejemplo, a las fases del duelo, salvando las distancias, pero son unas fases muy parecidas. Entonces, llegados a este punto te estarás preguntando, vale, pero ¿cómo puedo superar esta resistencia al cambio y cómo puedo hacerlo para facilitar ese cambio y no quedarme atrapado en alguna de las fases? Si quieres realmente saber cómo puedo superar esa resistencia al cambio y cómo realmente puedo empezar a superar y mejorar mi gestión del cambio, estate pendiente porque la semana que viene en el próximo vídeo vamos a hablar de cómo superar esa resistencia al cambio y cómo gestionar el cambio realmente como un maestro para que tenga las menores consecuencias negativas para nuestra vida y que tengamos las herramientas para gestionarlo de forma adecuada. Por mi parte lo dejamos aquí, espero que te hayan quedado claras las fases, echa un vistazo a los otros vídeos si hay algo que no te acabe de quedar claro, coméntame abajo si hay alguna duda y si quieres conocerme un poquito más, saber sobre mí, sobre cómo trabajo o cómo te puedo ayudar, échale un vistazo a mi página web, marrodri.com y no te olvides de seguirme por Instagram, que allí subo contenido a diario, todos los días. Por lo tanto, ya sabes, tienes faena, te dejo faena. Por hoy lo dejamos por aquí y no te olvides nunca que quien mira afuera sueña y quien mira adentro despierta. Un besito.